Ahí vamos. Vamos, como les digo, a esperar 2 minutos más a que si se nos conectan las últimas personas e iniciamos. Entonces, Dana, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos. Hoy es martes. No me acuerdo, pues estábamos viendo la teoría de la dialéctica. Ya, ok. ¿Y la vimos toda, sí? Sí, hoy también debíamos entregar un lindo y hermoso trabajo sobre, bueno, respondiendo una pregunta. Y pues ya, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, esencialmente bien. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Déjenme, por favor, necesito que todo el mundo copie rápidamente su asistencia, por favor, en el chat. Y tan pronto la copiemos, iniciamos. Mientras yo aquí le contesto un mensaje rápido a Joana por el chat. Listo. Entramos en transmisión. Qué pena, niñas. Estamos ahí pendientes de unas cosas que nos corresponden en esta semana, entonces tenía que contestarle ahí a Joana rápidamente. Bueno, resulta que hoy tenemos un tema esencial. Ya hemos visto entonces en Platón el mito de la caverna, la teoría de las ideas, de las formas, de los arquetipos. Hemos visto lo que es el mundo sensible, el mundo inteligible, y hemos visto la dialéctica. Platón tiene Profe, mucho... sí, te escucho. es que yo ayer estaba haciendo la tarea, bueno, terminándola. No tengo muy claro como tal cuál era lo de la teoría de las formas y arquetipos. O sea, que yo tenga como el tema, no. Tranquila, no te preocupes. La teoría de las ideas, formas y O arquetipos, sea, creo que no la hemos visto. sí la vimos. Lo que pasa es que se conoce como teoría de las ideas, formas y arquetipos o mundo sensible, mundo inteligible. No hay Ah, ningún inconveniente. ya. ¿Sí? Entonces no te preocupes. Lo importante es que sepan qué es eso, ¿no? Entonces, pues ya hemos visto esas teorías. Como ustedes saben, estamos en una contrarreloj porque estos temas ustedes los debieron haber visto realmente entre sexto, séptimo. Entonces, a la hora de la verdad estamos corriendo. Por esa razón yo creo que es importante que cerremos Platón, ¿sí? Para meternos con un gran pensador de una época un poco más, pues no tan reciente, pero un poco más cercana a nosotros, y ese pensador es sin lugar a dudas Aristóteles. Entonces vamos a colocar Aristóteles y el nacimiento de la ética y la política. Ojo con eso. Eso es un tema supremamente interesante, Aristóteles y el nacimiento de la ética y de la política. Entonces, lo primero que vamos a decir, yo había solo preparado una cosa para esta clase porque el resto me gusta irlo charlando con ustedes. Fue compartir esta imagen
Y un dato que a mí de pronto a veces sí se me olvida y es el año de nacimiento de los filósofos. Entonces, ¿ya todos están viendo el documento Word? ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Señor. Listo. Entonces, simplemente lo que hice de consulta para esta clase fue la imagen de Aristóteles y decir que nació en el 384 antes de Cristo y murió en el 322, es decir, que murió de 62 años. De pronto este dato lo traigo porque a veces soy descuidado con las fechas de nacimiento de los filósofos. De resto todo está acá. Ya, entonces ahora sí nos vamos a enfocar en lo que nos gusta. Entonces lo primero que vamos a decir es que junto a Platón, y a Sócrates, son considerados los tres grandes filósofos de Grecia. O con eso, los tres grandes filósofos de Grecia. Es decir, que sus ideas juntas tal vez pueden ser las que han creado lo que se conoce como la cultura occidental. O con eso. ¿Qué es la cultura occidental? Creo que ya lo habíamos visto en alguna clase pasada. La cultura occidental es el acumulado de ideas, de pensamientos que han tejido lo que hoy somos nosotros, ¿sí? O sea, mal que bien, el hecho de que estemos parados hoy, 4 de agosto del 2020, en pleno siglo XXI, quiere decir que las ideas de estos hombres han tejido lo que somos hoy en día. Y eso es Occidente. Entonces, técnicamente Occidente es la aglutinación del mundo griego con la fusión del monoteísmo cristiano. Entre ellos hay una parte del judaísmo y lo que ya son los valores de lo que se conoce como la modernidad filosófica, pero todavía no me quiero centrar en ese concepto. Por el momento vamos a decir que las ideas de estos tres van a ser el aporte del mundo griego, vamos a ponerlo aquí como en rojito, a lo que es la cultura occidental. O sea, ante el mundo ustedes son Occidente, ¿sí? Y como Occidente tienen sus bases en Grecia. Resulta que este muchacho pues creció junto con los discípulos de Platón, con Querofonte, con Fedro, con inclusive Lisis, que son las personas que aparecen en los diálogos platónicos. Pero hay una particularidad, Aristóteles se va a educar en la academia platónica, ojo con eso. Aristóteles se va a educar, esperen que están martillando como por ahí, me va a tocar trasladarme muchachas, qué pena, porque si no, no vamos a poder hacer la clase. ¿Me confirman? Sí, señor, profe. Señor. Es que es terrible que a veces los vecinos aprovechan en la cuarentena para hacer horas y no termina totalmente. Reconfirmo. Va a estudiar en el liceo. Digo, en la academia, qué pena. O sea, va a estudiar con Platón. Recuerden que Platón se inventó la academia y en este lugar era donde se educaban sus estudiantes. Pero Aristóteles tan pronto estudia en la academia, él va a ser rebelde con su maestro. A pesar de que va a recoger bastantes de sus ideas, no le va a gustar como Platón enseñaba. Va a decir que Platón no enseñaba de una manera adecuada, ¿sí? Inclusive se va a atrever a controvertir la academia platónica. Y resulta que Aristóteles va a fundar algo que se llama el Liceo. Funda el Liceo como institución alterna a la academia para formar a los ciudadanos de la polis griega. De aquí viene el origen del liceo. A veces ustedes pasan por los colegios y ven que algunos no se llaman colegio o centro educativo, sino se llaman liceo. Y uno dice, ¿y de dónde viene esa palabra? Pues bueno, aquí tienen el origen. La palabra liceo se la inventó Aristóteles. Y Aristóteles, como les digo, inventa el liceo como una institución totalmente alterna y diferente
para enseñarle a los ciudadanos de la antigua Grecia las bases de la política, las bases de la filosofía y de lo que en su momento se denominó la paideia, que ya se las enseñé a ustedes. La paideia. Recuerden que Platón se había formado en la paideia y él quería aplicar los conceptos de la paideia. ¿En dónde? En la academia. Aristóteles va a enseñar los conceptos de la paideia, pero ahora en el liceo. Y le va a ir muy bien, porque este liceo va a durar mucho tiempo. Se va a acabar la antigüedad y muchos filósofos van a seguir formándose en el liceo. Entre ellos, por ejemplo, la primer filósofa reconocida en la historia, la primera mujer pensante reconocida en la historia, que es Hipatia de Alejandría, ¿sí? Yo siempre he dicho que Hipatia es la primera, pero no quiere decir que antes de ella no hubieran mujeres que pensaban, ni más faltaba, existían. El gran problema siempre, ¿cuál fue? El machismo y el patriarcalismo que han caracterizado a las sociedades antiguas y sobre todo en este caso al mundo griego. Entonces, funda el liceo, le va muy bien, pero resulta que tenía una forma muy particular de enseñar. O sea, cuando les hablo que es muy particular es que él no les enseñaba como yo les enseño a ustedes o como el colegio les enseña a ustedes. Entonces le puedo hacer una pregunta a Juana, que la estoy viendo en pantalla. Juana, ¿me escuchas? ¿Me confirmas? Juana, ¿tú dónde tomas clase cuando estás en el fundado? En los salones. ¿En el salón? Pupitre. En el pupitre, O sea, ¿cierto? Sí, en el pupitre. Entonces usted está sentada en el pupitre y prácticamente en una actitud muy juiciosa y disciplinada está así, mirando hacia el frente, mirando al profesor y tome apuntes en ese cuaderno. Bueno, y a veces uno se cansa como de la rutina y no tolera como la quietud y entonces uno a veces va y le echa chisme y a la compañera, ¿sí? O al compañero. Pues resulta que Aristóteles decía que eso era totalmente absurdo, sentar a una persona a escuchar a otro hablar y hablar y hablar. Sí, decía, no, yo no puedo con eso, o sea, a mí me parece que eso es terrible. Y tenía entonces una forma muy particular de enseñar y era, como lo van a ver en pantalla, caminando. Entonces resulta que el hombre va a coger a todos sus muchachos, a toda esa muchareja de chinos de la antigua Grecia y se los va a llevar a caminar. Y mientras iba caminando, él les iba enseñando, él les iba hablando, ¿sí? Y les iba enseñando sus preceptos sobre la filosofía. De ahí que estos muchachos, al ser vistos por los griegos caminar alrededor del liceo o a veces hasta en las plazas principales, la gente decía, uy, esta gente está como loca, o sea, ¿cómo es que ese Aristóteles le da por enseñarle a la gente caminando por ahí? Y entonces por eso los apodaron con una palabra, los peripatéticos. Los peripatéticos. Entonces, ¿quiénes eran los peripatéticos? Los discípulos de Aristóteles. Y se llamaban peripatéticos, ¿por qué? Porque aprendían caminando. Ojo con eso, grábense en esa palabra. ¿Quiénes son los peripatéticos? Los estudiantes de Aristóteles que aprendían caminando. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué era de novedoso el caminar? Pues resulta que Aristóteles se basó en la filosofía de Pitágoras. Recuerden que Pitágoras hablaba del dualismo dinámico, ¿cierto? Y Pitágoras decía que el dualismo dinámico en el caso del ser humano era la muestra de la armonía entre el cuerpo y el alma. Entonces, Aristóteles decía, oiga, cuando una persona está quieta, la mente se mueve, pero el cuerpo está quieto, entonces no hay armonía, por eso la gente no aprende. Pero si usted pone en movimiento tanto el cuerpo como el alma, hay un aprendizaje armónico. Y mire que tenía mucha razón, porque mire, ¿a quién no le ha pasado de ustedes que a veces tiene un problema ni el hijo de madre? ¿Sí? Y entonces usted se va para la casa y se va caminando y usted se pone a pensar un montón de cosas, hasta un montón de soluciones frente a ese problema, ¿sí? Y esa es la muestra de que esa armonía que debe existir entre el cuerpo y el alma se alcanza si uno tiene una acción muy peripatética. Lo mismo ocurre, bueno, no entiendo quién está rayando la pantalla, por favor. Ya miramos qué pasó. O sea, sería el colmo que estando en noveno nos pusiéramos en una actitud de saboteo. Y más conmigo, ¿no? Ojo, porque es la coordinación de convivencia. Espero que haya sido simplemente un accidente. Entonces, como les decía, teníamos esa situación tan interesante de ver cómo la armonía entre el cuerpo y el alma era fundamental para el aprendizaje.
no hay que quedarse quieto. Yo creo que yo sí represento esa actitud muy de un peripatético, porque cuando ustedes me veían en la clase, ustedes se dan cuenta que yo no me quedaba quieto. Y para mí es imposible dar una clase quedándome quieto. Ha sido duro y traumático para mí estar dando una clase de esta manera. Cuando ustedes veían que yo me movía por todo el salón, que yo iba y le preguntaba a ustedes, que yo iba y les decía un montón de cosas, precisamente por eso es una muy buena actitud de aprendizaje. Entonces, ese era el estilo de enseñanza de Aristóteles y de su escuela peripatética. Pero avanzando un poco más en su vida, este señor no se quedó solo enseñando bajo el concepto de los peripatéticos. Imagínense que sus enseñanzas fueron tan grandiosas que un día se le presentó un señor muy famoso de la antigüedad que se llamaba Filipo de Macedonia. Ojo con eso, Filipo de Macedonia. Y entonces voy a acudir a las clases de ustedes de grado sexto, de, ¿cómo se llama? Civilizaciones antiguas. Señorita Isabela, sé que está muy risueña, cuénteme, ¿quién era Filipo de Macedonia? No tengo la mínima idea. Pues como así. O sea, no, ese nombre, hay cosas de las que no me acuerdo, hay cosas de las que sí, pero definitivamente ese nombre no me suena. Grave. Venga a ver, Dana Chavarría, cuénteme usted. No, no me haga esa cara antes de que le pregunte porque eso sí es grave. Bueno, preguntémosle a alguien que no se vea en cámara. Oiga, no entiendo por qué la mayoría del curso está sin la cámara prendida. Por favor, todo el mundo me la prende inmediatamente. Daniela, cuénteme usted. ¿Quién era Filipo de Macedonia? Bueno, no sabemos. No, profe, no. ¿Cómo? ¿Sí sabes quién? No. Ay, yo dije, fue macho. Bueno, resulta que Filipo de Macedonia, pues como su nombre lo dice, él era el rey de Macedonia, ¿sí? Y hago la pregunta, ¿quién, bueno, por qué es importante Macedonia? O sea, si ustedes vieron grado sexto, civilizaciones antiguas, y no saben la grandeza de Macedonia, mejor dicho, hablo con Rocío, pero para que las devuelva a sexto inmediatamente. ¿Qué era el Imperio de Macedonia? ¿Nadie los recuerda? Bueno, les voy a decir algo que no lo pueden olvidar. Mejor dicho, anótelo con rojo en ese cuaderno. El Imperio de Macedonia fue el imperio más grande de la antigüedad y de toda la historia. Todo el mundo se queda con el imaginario de que el Imperio Romano fue el imperio más grande de la antigüedad. Eso es falso. Porque el Imperio Romano solo llegó hasta los límites de Palestina. Por eso es que acuérdense que llegó la era cristiana y Cristo estuvo en la era en que César dominaba el Oriente Medio. Pero es que resulta que Alejandro con su imperio llegó hasta dónde? Llegó hasta la India. O sea, ningún imperio ha tenido la extensión que ha tenido el Imperio de Macedonia. Era el imperio más grande del mundo. Pero en la época en que Filipo se contacta con Aristóteles, pues realmente era un imperio pequeñito. Todavía era ahí Grecia y algunos países de alrededor. Entonces no era tan grande. Y Filipo le va a decir, oiga Aristóteles, mire, tengo una vaina especial para usted. Quiero encargarle la educación de mi hijo. Quiero que usted eduque a mi hijo con los mejores valores de la cultura griega. Quiero que él sea una persona tan estudiosa, tan intelectual, y cuando él sea el heredero de este imperio, sea el mejor gobernante de la historia. Y resulta que Aristóteles va a tener nada más y nada menos que como discípulo a Alejandro de Macedonia, que cuando ya estudió con Aristóteles y se hizo cargo del imperio de su padre, pues va a ser no conocido como Alejandro de Macedonia, sino como Alejandro Magno. ¿Me suena? Ahora entonces, ¿quién era Alejandro Magno? A ver si por lo menos la sacamos del estadio. Entonces, Tarita Lozano, cuénteme, ¿quién era Alejandro Magno? Alejandro. No fue no rey, sino alguien que dirigía como un imperio. Sí, dirigía el imperio de Macedonia. Pero, ¿por qué es importante Alejandro Magno? Un rey. Bueno, aquí están diciendo. Decían que era un rey. Sí, 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 claro. Dana, y ahorita te respondo si recibí la tarea tuya. ¿Listo? Profe, ¿no fue uno de los grandes personajes que ganó varias guerras? Pues claro, las Ya. grandes guerras, sí, pero yo no quiero que se queden como
con la definición, discúlpeme, que a veces uno encuentra en la Wikipedia o que uno a veces encuentra por ahí en las enciclopedias. O sea, es que una persona en esta altura ya debería saber, por ejemplo, esos grandes personajes que nos cambiaron la historia de la humanidad. Por eso acudo a la clase de historia y geografía que ustedes debieron de haber visto en grado sexto, porque en grado sexto recuerden que uno empieza por allá mirando Mesopotamia, después salta uno a Babilonia, después de uno saltar a Babilonia se va por allá que a Egipto, después de Egipto se va uno por allá a Oriente y entonces por allá habla uno de la Gran China, el imperio milenario, de, que en ese tiempo no era la China, sino era la Manchuria, ¿sí? Y uno empieza así hasta que llega por allá uno a Macedonia y termina uno en Roma, ¿sí? Bueno, eso es como así más o menos un contexto de lo que uno va pasando. Y claro está, algunos profesores muy juiciosos también nos enfocamos en las civilizaciones prehispánicas o precolombinas que se empezaron a desarrollar en la América antes de la conquista, ¿sí? Pero, insisto mucho, o sea, ojo porque les voy a decir una cosa, a veces la gente piensa que la historia es como de relleno. Les digo una cosa, jamás será una asignatura de relleno. La historia es fundamental porque se permite entender por qué estamos hoy acá, ¿sí? Y entonces sí les pido que tengan mucho cuidado con los conceptos de las civilizaciones antiguas. ¿Qué vamos a decir de Alejandro Magno? Pues es el gran emperador de la antigüedad, es el gran emperador, pero se diferenció de todos. ¿Por qué creen que fue diferente? Y no me vayan a responder que por las enseñanzas de Aristóteles, porque pues obviamente sí, va a diferenciarse de los demás porque va a tener un maestro sin igual. Pero resulta que es que Aristóteles lo educó tan bien que a pesar de que Alejandro hizo grandes invasiones y grandes guerras, nunca, óigase bien, nunca acabó con la cultura de los pueblos invadidos. Todo lo contrario, la conservó, la preservó y la respetó. Eso lo hizo diferente entre todos sus contemporáneos, porque en la época en que Alejandro vivía, los reyes de naciones enemigas lo que hacían era que invadían las otras naciones y lo primero que hacían era acabar la cultura. ¿Y por qué acabar la cultura? Porque una nación sin cultura es una nación fácil de someter, un imperio fácil de someter. En cambio, cuando la gente tiene cultura, ¿sí? Y la defiende, la nación o el imperio siempre se hacen más fuerte, porque son los valores que le permiten renacer, son los valores que les permiten crear una identidad. Y en este caso, pues Alejandro no quería expandir su imperio para maltratar a las otras naciones, no, quería ampliarlo, ¿para qué? Para involucrarlos y hacer un imperio fuerte como lo fue Macedonia. Y eso fue lo particular. Valentino Olarte tenía ¿qué? Levantó la manito, cuéntenos. Profe, yo solamente iba a hablar pues como lo de Alejandro Magno, pero pues hablaste. No, pues dale, te escuchamos. No, pues que pues me puse a investigar a Alejandro Magno y pues no, pues lo normal, que fue, fue un gran rey lo que era de Egipto y otro país con P, no me creo, Precia, algo así. Y bueno, también de Egipto y de otro país que realmente no me acuerdo, pero era lo normal. Lo que les digo, ese imperio fue gigante, llegó a Egipto, llegó al antiguo imperio persa, ¿sí? Lo que le digo, llegó a la India, o sea, ningún imperio había llegado a la India. Es que ni siquiera en la era moderna, si ustedes se acuerdan de Napoleón, recuerden que la gran hazaña de Napoleón era conquistar el Asia, pero no por el Oriente Medio ni el Oriente Lejano, sino hacerlo por Rusia. ¿Sí se acuerdan de eso o tampoco? ¿Se acuerdan de que a Napoleón le ganó a alguien que va a ser el mismo que le va a ganar a Hitler? ¿Quién le ganó a Napoleón y quién le ganó a Hitler? Imagínense, con un siglo de diferencia, llamémoslo la misma entidad le ganó a Hitler y le ganó a Napoleón. ¿Quién fue? El mayor comandante, porque le ganó a dos personas que intentaron invadir Rusia. Y no hay comandante que viva más de 100 años, ¿no? Claro está. Entonces, ¿quién le ganó? No, niñas, nos va a tocar de verdad hacer un curso intensivo de historia porque las veo como coches, dicen por ahí. Entonces, acuérdense, les ganó el invierno fue el que le ganó a Hitler y le ganó a Napoleón, no fue ningún hombre. El comandante invierno fue el que les ganó, no se les olvide esa cuestión. Bueno, entonces lo educó Aristóteles y lo hizo un gran gobernante, lo hizo supremamente poderoso, pero ¿cómo lo educó? ¿Por qué fue tan importante? Pues resulta que Aristóteles se dio cuenta de algo, y era que se dio cuenta que la política
era mala. Ojo con eso. Aristóteles va a ser uno de los primeros filósofos en la antigüedad que se da cuenta que la política no tiene nada de bueno. La política es mala. ¿Y por qué la política es mala? Por una razón práctica, porque cuando usted busca la definición de política, la política es todo lo relacionado con el poder. Y vale la pena decir entonces, ¿qué es el poder? Pues el poder es imponer mi voluntad a otro, aún ante una eventual resistencia. Ojo con esa definición, para que también se den cuenta que es que la política no es tan bonita como la pintan, y entonces la gente dice, ay, no, yo quiero ser político. Unos dicen, no, yo quiero ser presidente de la República, ¿sí? Pero miren que la cosa es jodida porque la política tiene su esencia ¿en qué? En el poder. ¿Y qué es el poder? Es imponer mi voluntad al otro a una eventual resistencia. Entonces, Dana tal vez no puede estar de acuerdo con lo que yo impongo en mi clase, pero entonces el hecho de que ella me genere resistencia quiere decir que si yo quiero ejercer poder, tengo que someter la voluntad de Dana. Y eso es lo que pasa en la política. Entonces, por eso ese era el ejercicio que se veía en la época. Entonces, los grandes reyes y los grandes emperadores de aquellas épocas griegas lo que hacían era hacer un montón de guerras e imponerle su voluntad a gente, inclusive si la gente no estaba de acuerdo, se la montaba, mejor dicho, como dicen coloquialmente. Entonces, eso era la política y eso era el poder. Y por eso era que se cometían unos abusos terribles. Mucha gente que inclusive estaba en medio de la guerra y no tenía nada que ver con la guerra, terminaba siendo víctima de imposiciones, terminaba siendo maltratada por las decisiones de unos pocos que querían beneficiarse con esas guerras y que a la hora de la verdad esas guerras nunca le traían un beneficio a la gente. Si usted trae ese concepto de la política hoy en día, es la misma situación, no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la gente que está en la política, que a la hora de la verdad son las oligarquías lo que hacen técnicamente es gobernar para ellos y muchas veces le imponen al pueblo medidas que terminan tristemente quitándole la dignidad al mismo pueblo. Sí, o sea, no se gobierna en pro de la gente, sino en pro de los intereses de unos pocos. En aquellos tiempos no era la oligarquía. Platón atrevió a decirse que en aquellos tiempos existía algo que se llaman las plutocracias. ¿Y qué eran las plutocracias? Esos gobiernos que se daban para gobernar para una clase que estaba montada en el poder. ¿Sí? En nuestro país, estos conceptos los aterrizó más fue Gaitán. Gaitán dijo, hay una oligarquía que aprovecha la plutocracia para darle hambre al pueblo. Y el pueblo, tontamente, lo que hace es irse a decir que es culpa del liberal o culpa del conservador. En ese tiempo lo decía Gaitán, ¿sí? Hoy diríamos que puede ser la derecha y la izquierda. Pero eso era lo que sucedía. Entonces, Aristóteles decía, no, esta vaina está muy mal, las plutocracias tienen jodido al pueblo y el pueblo piensa que eso es democracia y eso no es democracia. Pues ahí es donde Platón se va a implantar una regla hermosa y es arreglar la política. Platón es quien va a arreglar la política. Aristóteles es quien va a arreglar la política. ¿Y cómo la va a arreglar? Con una regla. La ética es la base de la política. Y esa política debe pensar en el bienestar común. Ojo con eso. La ética es la base de la política. Y la política debe pensar siempre en el bienestar común. Es decir, en el bien de todos. No solo de mis amigos, sino de todo el santo mundo. ¿Sí? Y esa fue la regla que le dio a Alejandro. Le dijo, hombre, si usted quiere ser un gran gobernante, primero tiene que educarse en la ética. Y la ética garantizará que usted cuando ejerza la política pueda ser una persona que piense en el bienestar de todo el mundo. Cosa que ojalá se aplicara hoy en día. Uno se pone a pensar en eso y uno dice, ojalá la sociedad colombiana pensara en la ética. Pero mire que no. Nada más miren el dilema que tenemos hoy en la política. Yo creo que los que han visto noticias se han dado cuenta que tenemos un dilema ético fuerte en nuestro país.
Y el dilema es ver que están amedrentando a la rama judicial. ¿Sí? Entonces, la rama judicial tiene que dar una sentencia y todos los sectores políticos, sea de la izquierda o sea de la derecha, están dando juicios de valor a la justicia, cuando sabemos muy bien que la Constitución del 91 fue clara. Hay independencia de los poderes. Entonces tenemos una rama judicial que se encarga de todas las decisiones judiciales, tenemos el Ejecutivo que es el que administra el Estado y tenemos el Legislativo que hace las leyes. Y ningún poder y ningún partido político tiene que ir a darle lecciones de cómo hacer el trabajo a la justicia, porque para eso ellos están allá. ¿Sí? Entonces, la justicia, y lo vamos a ver con Aristóteles, es el eje fundamental de que funcione una política y de que funcione el Estado. Y por eso es importante entender eso, ética. ¿Sí? Cuando uno administra justicia, es porque está pensando en todos, no solo en los intereses de uno. Algunos me dirán, profe, pero es que la justicia colombiana es supremamente torcida y corrupta. Yo no estoy diciendo que no sea así, pero en este caso debemos analizar con mucho cuidado la situación antes de atrevernos a dar un juicio de valor. Entonces, por eso esta clase cae como anillo al dedo. Yo siempre he dicho que me da una particularidad, y es que cada vez que vamos avanzando en la filosofía cae en un movimiento coyuntural y es para entender lo que está sucediendo hoy. Y en este caso Aristóteles les va a permitir entender por qué razón la política no se está pensando en el bienestar de la gente, sino en el bienestar de unos pocos. Y cómo muchas veces la política se utiliza, inclusive hasta para ayudar a gente que ha cometido males y que ha dañado a la sociedad a nivel general. ¿Dónde vamos a ver esas reglas? En unas obras especiales. La primera gran obra se llama La Política, y es el primer libro que escribió Aristóteles. El segundo libro se va a llamar La Ética a Nicómaco. ¿Sí? A Nicómaco. Y Nicómaco, muchos se atreven a decir que fue el hijo de Aristóteles, que Aristóteles le escribió la ética a su hijo para que su hijo se comportara bien y aprendiera a entender cómo debe ser el rol de una persona, de un ciudadano a nivel social, pero realmente muchos también se han atrevido a decir que la ética de Nicómaco fue el escrito que Aristóteles, digámoslo así, le escribió, valga la redundancia, a Alejandro, para que Alejandro fuera ese gran político. Aún más, en el orden cronológico, aquí me equivoqué, primero fue la ética antes que la política, ¿sí? Y tenemos también una visión que se llama la metafísica. En la metafísica, Aristóteles va a demostrar cómo él va a ser el padre de la física, de la astronomía, de un montón de ciencias. Mejor dicho, ahí se va a demostrar por qué con mucho orgullo la filosofía dice ser la ama y señora de todas las ciencias. Porque quien se inventó la mayoría de las ciencias primarias que van a desarrollar tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales fue Aristóteles. Por eso es el gran filósofo en el cuerpo antiguo. Entonces, Aristóteles tiene muchas más obras, pero por el tiempo que tenemos para poderles dar una buena educación a ustedes, me atreví a escoger estas tres. Vamos a empezar con la ética Nicómaco para ver cuál es la reflexión que plantea Aristóteles frente a lo que debe ser el actuar de un ser humano, pensando en el bienestar de la gente. Y ahí pasaremos a ver por qué es importante la ética para entender la política, que es su segunda obra. Y finalizaremos la reflexión de Aristóteles relacionadas con el concepto de la metafísica, que ya es la visión científica en la filosofía de este personaje. Pues creo que hemos hecho una buena introducción de Aristóteles. No sé qué opinan. Escucho chistes, comentarios, burlas, que me diga quién fue el que me rayó el tablero, que tenga, dijo, la moral de decir, yo fui profesor, discúlpenme. ¿Sí? Se me ocurrió el cursor, pero vamos a ver si existe la moral. Entonces, bueno, cuéntenme, ¿qué opinan del señor Aristóteles en esta pequeña introducción que hemos hecho en la clase de hoy, antes de adentrarnos a su concepto de la ética? O sea, ¿sí están de acuerdo en que la política es como mala? Que la política no es tan bonita. Sí, profe. Y que sí es importante tener la ética como para regularla. Sí, señor. Quiero cerrar la clase con una reflexión que me levanté esta mañana, porque pues esta semana es la semana de los juicios. Yo la veo así. Esta mañana yo me ponía a pensar, ¿qué pasa con la justicia de este país? Y miraba yo en Aristóteles. Cuando veamos la ética se van a dar cuenta que el último capítulo que él va a tener es la justicia.
él va a decir que una sociedad solo puede ser feliz y puede existir el concepto de felicidad en una sociedad si existe la justicia. Pero uno se pone a traer eso a Colombia y uno se pone a mirar, oiga, pero ¿qué le pasa a este país? ¿Sí? A unos les dan duro con la justicia y a otros les hacen lo imposible por evadir la justicia, a pesar de que existen muchas pruebas y toda la cuestión. Y uno termina reflexionando que a veces no se cumple lo que está hermosamente escrito en el himno nacional. El himno nacional de este país existe una frase hermosa en una de las estrofas que dice: si el sol alumbra a todos, la justicia es libertad. Ojo con esa frase. Si el sol alumbra a todos, la justicia es libertad. ¿Qué quiere decir esa frase? Que la justicia debe ser como el sol. Debe darle el mismo calor y el mismo brillo a los seres humanos en igualdad de condiciones. Y ese es uno de los fines del Estado, que la justicia nos llegue como la luz del sol y nos permita ser libres como seres humanos. Y ahí es donde, vuelvo y digo, como anillo al dedo nos ha caído esta reflexión para la coyuntura que el país está viviendo. Catherine, te escucho. Pues es que yo lo que digo es que lo que tiene también muy mal al país en esa parte es como que la plata, ¿no? Porque un político, si hace corrupción, pues al manejar la plata, hace que no lo metan a a la cárcel y también como el poder que él tuvo, llegó a tener, al manipular a muchas personas para que el juez tome una decisión, ¿sí? Entonces, me parece que lo que mueve mucho es la plata. Es cierto, tienes toda la razón, pero por eso es que tenemos que estar muy atentos a estas reflexiones, para no cometer los errores de la generación pasada y si no, tenemos un eterno retorno, un bucle ahí de cuándo vamos a salir. Dice Juliet Vargas, ¿cuál crees que es el mejor modelo político? ¿Podrías definir democracia y estás de acuerdo con ella? Mire, yo creo en la definición básica de que la democracia viene de la raíz griega democratos. Es el poder del pueblo, ¿sí? Pero para que exista el poder del pueblo se necesita que el pueblo sea educado, porque si el pueblo es ignorante, pues se la van a montar. Esa es la gran falencia de la democracia, que cuando se crearon estos países, nunca se pensó primero en la educación. Aquí primero se pensó en hacer riqueza antes de hacer educación. Y se necesita haber educado al pueblo para no cometer esas falencias que tenemos hoy en día. Entonces, por eso ustedes tienen que educarse muy bien. Por eso yo les doy ahí todos mis secretos filosóficos. No para que pasen y se ganen un 5 en la materia o un 3-4, yo qué sé. No es para que de verdad la apliquen en la vida. Ese es el sentido esencial de la educación. Hacer al otro más humano. Niñas, Cronos me quitó el tiempo nuevamente. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Pendientes de las noticias, por favor, pendientes de las noticias. Y vamos para adelante. Dana, cuéntame, rápido antes de que se acabe. Aproveche. Específicamente sí me llegó un correo tuyo. No he mirado el trabajo, pero sí llegó el correo. ¿Listo? Bueno, cuídense mucho, ténganme paciencia, me faltan 40 correos. No, Un abrazo tranquilo, grande. profe. Chao, Chao, por profe. favor. Chao, Cuídense chao, mucho. profe. Profe. Chao, Muchas profe. gracias. Gracias.